siguiente discurso, tema español, los horarios españoles. Antes de nada, un par de términos. Voy a hablar de la hora central europea, CET en inglés. También voy a hablar de la hora media o el horario medio de Greenwich, el famoso GMT. Y va a haber alguna referencia histórica, el franquismo, la guerra civil y alguna palabra en inglés con traducción en español, prime time, es el horario de máxima audiencia. Y voy a hablar de una especie de asociación que se llama Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles. Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles. Y saldrá también RTV, ¿no? El canal público de televisión en España. Y voy a empezar ya. Buenas tardes de nuevo. Gracias por la invitación a venir a hablar de mi país, de España, y hablar de algo bastante llamativo para los que van allí la primera vez, sobre todo si vienen, te iba a decir del resto de Europa o casi de cualquier otra parte del mundo, ¿no? Porque sorprenden los horarios, ¿sí? Y de hecho, para que se hagan una idea, por si nunca han ido, les voy a empezar mi charla con un ejemplo de lo que puede ser un día cualquiera, ¿no? Una jornada típica en España, ¿no? Pues 7 de la mañana, ¿no? Desayuno, ¿no? Café, tostada y al trabajo, ¿no? El tiempo va avanzando despacio, ¿no? Pensando en la hora de comer, pero claro, es que a media mañana hace falta ya tomarse algo, ¿no? Hay que tomarse un pequeño snack, algo, o un snack o varios para apaciguar el hambre hasta la hora de la comida, que son las 2, por lo general. Y entonces se encuentra uno con un par de horas libres, ¿no? Para una comida que a veces dura mucho menos, no sé, 15 minutos, media hora. Claro, no da tiempo a volver a casa, así que uno come por allí. Sigue trabajando y entre tanto ya son las 7 de la tarde. El estómago vuelve a ponerse nervioso de nuevo y a reclamar, así que mejor merendar algo, ¿no? A la hora de la merienda, porque esa merienda es la que nos va a ayudar a llegar hasta la cena, ¿no? Que habrá que esperar hasta más o menos las 10 de la noche. Y fin de la jornada típica en España. Fuera de España, esos horarios no tienen ningún sentido. Bueno, a ver, mejor dicho, es que en España tampoco lo tienen, o sea, no tienen ningún sentido, pero es que todo el mundo los respeta. O sea, y no es ni por una tradición histórica milenaria, ni tampoco es porque sea una singularidad española, ¿no? Que algo que hemos decidido, ¿no? Libremente. No. El motivo es mucho más sencillo. El motivo es que los relojes en España están mal, van mal. Sí, hace 80 años mi país, España, se divorció del uso horario, uso con H, ¿no? O sea, se divorció de la franja horaria que le corresponde. Y desde entonces comemos y cenamos tan tarde que nuestro sueño, nuestra hora de dormir, nuestra productividad, incluso nuestro tiempo de ocio y diversión, todo está constantemente en jet lag, ¿no? Desfasado, para entendernos. Porque cuando en España el sol dice que son las 12 de la mañana, ¿no? O sea, está el sol señalando el mediodía, los relojes españoles no, los relojes marcan la 1:30 de la tarde más o menos, sí. O sea, que es que en España miramos al cielo, vemos a la estrella ahí en su punto álgido, pero le llevamos a la contraria, ¿eh? Contradecimos al mediodía solar y nos regimos por una hora distinta, que es la hora central europea. O sea, en lugar de
la hora que le correspondería a España, que es la conocida por el meridiano de Greenwich, ¿no? El GMT, la hora media de Greenwich, que es la que nos corresponde a España, la que deberíamos tener según nuestra situación geográfica. Bueno, este desfase, que es antinatural, ¿no? Se hace todavía mucho más patente cuando nos desplazamos en España hacia el oeste, por ejemplo, hacia Galicia, que es la región más occidental de España en la península, que puede llegar a tener hasta 2 horas de retraso respecto al Sol. Bueno, pero es que a esto encima hay que añadir que cada año, en primavera, ¿no?, hay el correspondiente cambio de hora, el cambio de hora famoso a nivel europeo. Y esto termina sacudiendo a todo el país, a toda España, porque España se queda ya entonces 2 horas por detrás de la hora solar. O sea, y en Galicia el mediodía solar llega mucho más tarde de las 2:30. O sea, si nos guiamos únicamente en España por la trayectoria del Sol, vemos que en realidad nuestra hora de comer y nuestra hora de cenar está bastante sincronizada con la hora de comer y de cenar del resto del mundo. El problema es que es el reloj el que nos dice que comemos tarde. Sí, el reloj nos dice que comemos tarde porque el país decidió mover artificialmente su zona horaria y los españoles no. Los españoles dijeron que no, que seguían comiendo a la misma hora, que iban a aferrarse a sus costumbres y que van a seguir sentándose a la mesa a la hora solar, la hora solar de comer, que es alrededor de la 1 de la tarde. Y esta es la situación en la que vivimos. O sea, los horarios españoles están mal, están trastocados desde los años 40. Sí, fíjense, fue después de la Guerra Civil en España, del 36 al 39, que Francisco Franco, el dictador, decidió retrasar los relojes españoles 1 hora. Colocó a España en la hora central europea. ¿Y por qué haría algo así? Bueno, pues fue un gesto, sí, fue política, fue un gesto de simpatía hacia Alemania, el país con el que tenía más afinidad y más cercanía ideológica y política, ¿no? ¿Qué pasa? Que pasaron los años, el dictador murió en 1975, pero todavía seguimos con el horario germano en España. O sea, del franquismo, de la dictadura, heredamos también algo más, ¿sí? Heredamos 1 hora de entrada y de salida del trabajo que tampoco encaja, que tampoco coincide con las demás naciones europeas. El cambio horario en España propició lo siguiente, pasó esto. Los españoles, claro, después de la posguerra, estaban sumidos en la más absoluta miseria, ¿no?, en la pobreza. O sea, y los españoles tuvieron que adaptar sus rutinas diarias para poder encajar 2 trabajos en un solo día, ¿no?, para poder hacer 2 jornadas laborales en un solo día. Entonces, era muy frecuente que un español, por aquella época, pues tuviese un primer trabajo desde las 8 de la mañana, más o menos, hasta las 2 de la tarde. Por aquel entonces, bueno, pues volvía a casa para comer, ya ven la hora a la que comemos, para dormir la siesta, y a eso de las 4, la siesta es sagrada, eso no se toca, o sea, y a eso de las 4 tenía que acudir a trabajar a otro sitio, ¿no?, a hacer otra jornada, así hasta tarde, ¿no?, hasta bien entrada la noche. Y la familia, claro, esa familia española de aquella época, por supuesto, esperaba al pater familias hasta que llegase a casa para cenar. Y claro, pues llegaba a cenar a la hora que llegaba, a las 10 de la noche o las 11.
Total, que han pasado 8 décadas desde la dictadura, ha llovido mucho, como se dice en mi tierra, y los horarios de trabajo resulta que todavía recuerdan a ese pluriempleo de la época de posguerra. Sí, hoy en día en España la jornada es una jornada partida, ¿no? Que es la jornada típica para las empresas. Los empleados fichan temprano por la mañana, entre las 8 y las 9, más o menos, paran para comer, a eso de las 2, durante 1 o 2 horas, es una barbaridad, y terminan el turno de tarde, pues a eso de las 6 o a las 7 de la tarde, ¿no? Hay algunos sectores, es verdad, donde se ha implantado, se ha generalizado la jornada continua, como por ejemplo en la administración pública. Pero bueno, es algo muy puntual, ¿eh? En España seguimos comiendo tarde, salimos del trabajo más tarde todavía e inevitablemente el resto de nuestra vida va con retraso. Em, Entre el momento de volver a casa y la hora de dormir, ¿vale? España es uno de los países donde hay menos tiempo libre. Mucho, claro, porque en otros países se sale mucho más pronto de trabajar. Y esas pocas horas que quedan, pues claro, se dedican a las tareas cotidianas, domésticas, hay un poco de descanso, la cena se hace muy tarde y a su vez, pues uno se acuesta más tarde. Por eso en España dormimos menos y dormimos peor que en el resto de Europa, porque nos acostamos después de haber cenado y la digestión es pues mucho más pesada, ¿no? Porque nos vamos a la cama nada más soltar los cubiertos, ¿no? Estos horarios laborales que estoy explicando, que también se ven reflejados en el horario escolar, ¿no? Pues no favorecen a la productividad, precisamente en España. Hay un problema de falta de conciliación entre el trabajo, la vida familiar, hay un cansancio acumulado, hay poco tiempo de ocio y todo esto termina haciendo mella en el rendimiento laboral de la gente, ¿no? Y también pues merma la motivación de los empleados. Pues ahí tienen, ¿no? Toda una sociedad que se articula en torno a una jornada de trabajo obsoleta, ¿no? Desfasada, que ocupa casi todo el día. O sea, los niños salen tarde del colegio, las tiendas cierran prácticamente al caer la noche y en la tele los programas de máxima audiencia se emiten en horas cada vez más intempestivas. Sí, 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 el prime time en España, desde la década de los 90, se ha retrasado unos 70 minutos. Sí, sí. O sea, la tele en España se enciende a eso de las 10:30, ¿no? Para esos programas de prime time, mientras se cena, y la tele se apaga, pues yo no sé muy bien cuándo. O sea, estas rutinas españolas, con sus comidas tardías, con poco tiempo para el descanso, con este desfase con la hora solar, pues al final resultan extenuantes, ¿no? Son agotadoras. Y ante este desaguisado, hubo una asociación en el año 2003, que fue cuando se fundó, que intentó poner orden, ¿no? La Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles. Es una especie de ONG, una entidad sin ánimo de lucro, que lucha para que hagamos algo, ¿no? Para cambiar nuestros horarios. Esta asociación lanzó un manifiesto, ¿no? Con su misión y reivindica, ¿no? Les cito una pequeña frase, reivindican una profunda modificación de los horarios en España que nos ayude a ser más felices, a tener más calidad de vida y a ser más productivos y competitivos. Ese es su objetivo. Y en esa línea, algunas empresas pues ya han ido adaptando la jornada de trabajo para parecerse más al estilo europeo.
se entra al trabajo temprano por la mañana, hay una breve pausa para comer, breve pausa, y la salida es a primeras horas de la tarde. Esa ha sido una iniciativa. Otra iniciativa, también para racionalizar nuestros horarios, que se puso en marcha, pues esa lamentablemente no salió tan bien. Me refiero a la televisión, a la radio y la televisión pública española. La RTVE en el año 2015 se comprometió en adelantar el prime time. El horario de máxima audiencia sería en RTVE a las 10:15 de la noche. Bueno, pues nada, un desastre. La promesa duró 3 meses, sí, porque RTV se dio un tremendo batacazo, ¿no? Y el nivel de audiencia cayó a mínimos históricos y tuvieron que volver al prime time original. Bueno, concluyo, ya termino. Nadie dijo que cambiar estas costumbres iba a ser fácil. Por su parte, la Unión Europea lleva años, ¿no? Debatiendo, ¿no?, si va a eliminar o no va a eliminar el cambio de hora en primavera y en otoño. Los españoles, por su parte, tampoco no se ponen de acuerdo de qué horario sería más conveniente en España, si el horario de verano o el horario de invierno. En España, en un país tan grande, pues claro, cada región, si me apuran, cada persona tiene sus razones para preferir uno u otro. Pero bueno, y ya con esto termino. En España, el reloj del debate está parado y lo que hace falta es que venga alguien a darle cuerda de una vez por todas. Muchas gracias por su atención.